el último representante probablemente de la gran generación que construyó, que echó las bases, que puso los cimientos de la izquierda nacional, tanto en la Argentina como en Bolivia también. Fue para nosotros un orgullo y un honor que él aceptara nuestra propuesta de ser, porque fue nuestra propuesta que fuimos sus editores en la Argentina, de un libro francamente magnífico, en el cual se resumen de alguna manera las ideas cardinales de este gran boliviano. Y no es la primera vez que las ideas cardinales de un boliviano sirven a la Argentina, porque nuestro máximo líder jacobino en la Revolución de Mayo era boliviano por adopción y casado con boliviana por corazón, que era Mariano Moreno, que se formó en la Universidad de Chuquisaca, junto con muchos de los grandes líderes de la Revolución de Mayo, hasta el punto que yo tengo una hipótesis que siempre la cuento, pero no la puedo demostrar, que cuando se la comenté a Andrés Solís, él se sintió muy halagado. Y es que en el fondo de la milanesa, si vamos a dar por existentes los límites internacionales que tiene hoy la América Latina en la época de la Revolución de Mayo, se podría llegar a considerar que el 25 de mayo fue un golpe de Estado boliviano contra la oligarquía de la ciudad de Buenos Aires. No lo voy a demostrar aquí, solo puedo decir que, además no lo voy a demostrar nunca, pero es una hipótesis de trabajo, que parte de la idea, que en realidad surge de algunas cuestiones que he leído en algunos textos que el propio Andrés me había recomendado para entender algunos temas de la época inicial de nuestra emancipación, un libro de un autor boliviano, que entre otras cosas había escrito un interesantísimo trabajo sobre el impacto de Bolívar en Buenos Aires, un libro muy revelador sobre la oligarquía porteña y sobre el impacto de Bolívar en la Argentina. Quizás ustedes no lo sepan, pero Bolívar tenía en el Río de la Plata un representante que era el Deán Funes, y actuaba en política en el Río de la Plata a través del Deán Funes. Un cordobés, bueno, nada es perfecto, ¿no? Ahí tenemos algunos, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Bueno, para nosotros fue un honor este asunto, y para mí personalmente fue un honor que el escrito donde yo le comentaba a Andrés esta cuestión, él se empeñó en que fuera prólogo de un trabajo, un texto que está también en el libro de él. Así que yo me siento doblemente orgulloso de poder hacerle una despedida temporaria a la figura física de Andrés, que en modo alguno significa una despedida a la figura intelectual y política de este hombre, que supo defender, como nadie en Bolivia, la soberanía nacional, y supo ver algo que en general es muy difícil ver en los países latinoamericanos, que los mismos militares, estamos hablando de la década de 1960, que los mismos militares que habían encabezado la operación contra el foco que intentaba implantar en Bolivia Ernesto Guevara, ante la experiencia cruda de para quién habían trabajado el agente imperialista René Barrientos, con esa cosa de ciclotrón que le da a la política boliviana la extrema pobreza en la que vivía su población antes de la llegada de Evo, rápidamente aprendieron que no se podía ser un buen militar boliviano y al mismo tiempo ser un agente de los Estados Unidos y las empresas norteamericanas en Bolivia. Y apenas dieron un golpe de Estado, el golpe de Estado de Obando Candia, y que después vino el golpe de Estado de JJ Torres, lo primero que hicieron fue nacionalizar el petróleo de Bolivia. Petróleo por el cual, por cuenta de la empresa Shell, el pueblo boliviano fue lanzado a una guerra contra el pueblo paraguayo, por cuenta de la empresa Standard Oil norteamericana, contra el pueblo paraguayo, que fue lanzado a la guerra contra el pueblo boliviano
por cuenta de la empresa Shell. Era una puja entre dos empresas imperialistas, la famosa guerra del Chaco, la horrorosa guerra del Chaco, donde se peleaba milímetro en milímetro para llegar a un pozo de agua. Era la guerra de la sed, como la tituló un periodista argentino, Guadi Calvo, no hace mucho, en un libro que escribió. En esa guerra se formó una generación militar cuya experiencia de nacionalismo popular se plasmó después de larguísimas peripecias políticas que no viene al caso comentar aquí, en la Revolución Boliviana de 1952, donde la alianza entre los mineros del estaño y el ejército boliviano, vinculado al movimiento nacionalista revolucionario, que en esa época era nacionalista y era revolucionario, después cambió un poquito, digamos, precisamente era nacionalista y revolucionario, tomaron la decisión de, entre otras cosas, estatizar las minas de estaño de la familia Hochschild, con la consecuencia de que por primera vez en su historia Bolivia empezó a tener un estado digno de ese nombre. Hasta ese momento Bolivia estaba gobernada por un superestado constituido por 2 o 3 familias, los Patiño, los Aramayo, los Hochschild, que dirigían el país como si fueran el estado, lo que se llamaba el superestado de la rosca boliviana. Era tan reducido el núcleo de agentes mineros del extranjero en Bolivia que ni siquiera lo llamaban una oligarquía, le decían la rosca. Eran 3 familias. Ese golpe se dio contra esas 3 familias. Se suele olvidar ese pequeño detalle cuando se critica las peripecias de la revolución boliviana, del MNR y su posterioridad. Pero Andrés Solís formó parte de uno de los primeros grupos que desde la izquierda entendieron el valor positivo del movimiento nacionalista revolucionario, más allá de sus aspectos ideológicamente reaccionarios, inclusive, por ejemplo, la relación de algunos de sus integrantes con la falange socialista boliviana, que tenía mucho más de falange que de socialista, pero que en la medida que se vio obligada a enfrentar a la rosca, asumió un papel inesperadamente revolucionario. Esa experiencia con la Revolución del 52, que fue muy bien trabajada por uno de los maestros de Andrés, Sergio Almaraz Paz, otro grande del cual se sabe muy poco en la Argentina, le generó a Andrés, que era un marxista convencido, el olfato suficiente para darse cuenta que los mismos que habían perseguido y llegado a asesinar a Ernesto Guevara, ante el hecho brutal de cómo la empresa Gulf Oil Company, sucesora de la Standard Oil en el petróleo, que quedó del lado boliviano y no del lado paraguayo, cómo en ese papel se habían descastado como militares, cómo se habían destruido y cómo se habían dado cuenta, y que dentro de ese grupo de militares, donde estaban JJ Torres y Osvaldo Candia, a los cuales ya mencioné, había una luz de patriotismo de un país semicolonial hundido en la miseria por segunda vez después de la nacionalización del estaño, y había un grupo de patriotas que querían nacionalizar el petróleo de Bolivia. El grupo político que dirigía Andrés se acercó mucho a esos militares y les tiró bastante línea. Y la nacionalización, no sé si fue primero o la segunda, creo que fue la segunda nacionalización del petróleo en Bolivia, la hicieron esos militares con ese horrible origen, ¿sí? Con ese horrible origen, con influencia directa del grupo político de Andrés, que se llamaba en esa época Centro de Integración Revolucionaria Sergio Almaraz Paz. Así como en Argentina pasaron muchas cosas después de la caída de Perón, todos lo sabemos. Y en Bolivia las cosas pasaron mucho más rápido y mucho más profundamente. Bolivia sufrió una dictadura pseudo-democrática bajo la figura de Goni, ¿cómo se llama? Sánchez de Lozada, muchas gracias. De Goni Sánchez de Lozada. Y Andrés fue el gran denunciador de Sánchez de Lozada. Fue el gran denunciador. Él tiene un libro que creo que fue el único
después de Jorge Abelardo Ramos, el único integrante de la izquierda nacional que logró publicar un bestseller, que fue la biografía de ese verdadero ladrón y gángster que era Sánchez de Lozada, un presidente boliviano que ni siquiera sabía hablar bien el castellano, lo hablaba con acento norteamericano. Posteriormente Andrés siguió un derrotero político, siempre buscando la forma de organizar un frente nacional en una Bolivia en la cual el movimiento nacional revolucionario había sido un traidor a sus propias banderas. Llegó a armar una cosa muy interesante con un partido llamado Conciencia de Patria, CONDEPA. Fue el primero en colocar a través de ese grupo político a una, como se le dice en Bolivia, mujer de pollera, o sea, una chola boliviana en la legislatura de Bolivia. Y finalmente, de pronto, se encontró con Evo Morales. Las relaciones entre Evo Morales y Andrés Solís nunca fueron llanas ni sencillas. Dos hombres muy convencidos de sus ideas, pero que supieron aliarse, más allá de diferencias de orden ideológico, en torno a la cuestión de la necesidad de Bolivia de recuperar su petróleo. En ese momento, en manos directas de empresas digamos, norteamericanas, inglesas y básicamente de la Petrobras, que en el caso particular de Bolivia, pese a no ser una empresa de un país imperialista, se comportaba realmente del mismo modo que las empresas imperialistas con respecto al pueblo de Bolivia. Siguiendo su trayectoria histórica, cuando asume como ministro de Hidrocarburos, Andrés no decide hacer una toma jurídica del petróleo, sino que ocupa las refinerías y las instalaciones con el ejército. Es decir, expresa la soberanía boliviana sobre el petróleo del modo más nítido y claro como se expresa la soberanía, que es a punta de fusil. Es decir, son nuestras y las vamos a defender. A partir de ahí empiezan las divergencias entre Andrés Solís y Evo, porque Andrés era profundamente defensor de quedarse para Bolivia con toda la renta petrolera, que era la única, y todavía sigue siendo en gran medida la única fuente petrolera y gasífera de renta de que dispone ese país en este momento, por múltiples motivos, no vamos a entrar al caso por ahí. Acá el amigo puede contar algo más de lo que le puedo contar, si te parece, Martín, si tenés ganas. Que terminan en su salida del Ministerio de Hidrocarburos, debido a mi modo de ver, claro, yo se lo dije en persona cuando estaba vivo, así que lo puedo decir ahora que ya murió, debido creo a un mal dimensionamiento, que es curioso en una persona de la izquierda nacional, de la necesidad de mantener la alianza con el Brasil a toda costa, pese a que las condiciones que el Brasil a través de Petrobras le imponía a Bolivia para la nacionalización no eran las más deseadas por un patriota americano como era Andrés. Esas discrepancias entre él y Morales Ayma fueron las que signaron su salida del gobierno. Otra diferencia entre Andrés Solís y Evo Morales, y él en este sentido con esa generosidad intelectual que lo caracterizaba, a un don nadie como yo, porque comparado con él uno realmente es como decir, bueno, yo me comparo, qué sé yo, con San Martín, digamos, no sé, con Miguel Miranda si quieren, ya que ponemos un ejemplo de soberanía económica en la Argentina. Él tenía una diferencia muy grande y todo el grupo la tuvo y la sigue teniendo con todas las posturas indigenistas a ultranza en Bolivia. Nunca estuvo de acuerdo la izquierda nacional con la idea de que Bolivia era un estado plurinacional. El problema era que para enfrentar la amenaza directa e inmediata, y esto es lo que me comentó, digamos, como reconociendo su falta de visión política directamente, para enfrentar la amenaza directa e inmediata del secesionismo, de los racistas blancos de la medialuna rica de Bolivia contra la Bolivia andina, Evo recurrió
al indigenismo como bandera para poder plegar bajo los pliegues de la bandera boliviana a la inmensa mayoría de la población del país y al mismo tiempo darle al indio un lugar que nunca había tenido el indígena en la política boliviana. Andrés, como los de la izquierda nacional en general, somos más bien partidarios de defender el carácter fundamental de América Latina, que es el carácter mestizo. Entonces, con el indigenismo, que lo veía como una movida con bastantes riesgos de atomización y balcanización, nunca estuvo muy de acuerdo. Pese a esto, cuando Evo Morales se enfrentó a la secesión del oriente boliviano, entre el peligro potencial de una ideología y el peligro real de un alzamiento, Andrés Solís Rada no tuvo la menor duda de quién había que apoyar. Y esto habla de él de un modo muy claro, como verdadero patriota, dispuesto a deponer diferencias ideológicas profundas en aras de la unidad nacional para la liberación. En su obra escrita, él tiene mucho material, y en el libro este que nosotros le publicamos y que les recomiendo comprar, no solo porque nos viene bien que nos compren, sino porque además creo que es un libro, una obra muy valiosa. Él siempre tuvo una gran preocupación por vincular el proceso de la emancipación boliviana con la historia de la Revolución de Mayo. Y frente a quienes afirmaban la excepcionalidad indígena de la independencia boliviana, él hizo un gran trabajo que está justamente en ese libro, mostrando cómo en realidad los ejércitos jacobinos, porque eran jacobinos americanos de la Junta de Mayo morenista, se apoyaban en los caudillos indígenas de Bolivia, especialmente José Luis o Luis María de Cáceres, no me acuerdo el nombre de pila, y no eran un ejército de ocupación como la historiografía oligárquica de Bolivia siempre pretendió hacerlo pasar, sino que eran simplemente un grupo de hermanos revolucionarios tratando de expulsar al absolutismo de las provincias del Alto Perú, que eran todavía en esa época aquello que Aldo Ferrer supo definir como el núcleo económico dinámico del Virreinato del Río de la Plata, o sea, las provincias más ricas en historia, más ricas en cultura y más ricas materialmente, porque todavía rendía el cerro rico del Potosí. Bueno, nos dejó. Él estaba muy preocupado en sus últimos años de vida por el panorama que él veía de atomización de la izquierda nacional en la República Argentina. Y si bien y este es el último gesto que quiero relevar, del que nos afecta directamente a nosotros, los compañeros que estamos manejando y dirigiendo el Jaureche como podemos, y esperamos que alguien nos venga a ayudar y participar también. Él está vinculado con otros grupos políticos de izquierda nacional, con los cuales nuestras relaciones nunca han sido demasiado buenas a partir del año 75-76. Sin embargo, cuando vino a la Argentina la última vez, o la anteúltima vez que vino a la Argentina, la última vez fue porque lo trajimos nosotros para poder presentar este libro. Él tuvo un enorme gesto de generosidad en un intento de mediar desde Bolivia en las disensiones internas de la izquierda nacional argentina, al acercarse a nuestro local. Yo nunca me voy a olvidar del modo en que ingresó a nuestro local. Nuestro local estaba acá en la calle Bolívar, el 700 era, Bolívar 700, un localcito más chico que este todavía, eran tiempos del tipo del Menemato, yo no me acuerdo en qué año fue, el tiempo del Menemato era, ¿no? Y realmente estábamos muy mal, en todo punto de vista, y la audiencia que había no era muy grande, y Andrés Solís ya era una figura de la política boliviana. Y recuerdo de entrar al local y darle la mano uno por uno a todos los asistentes, muchos, para nuestro orgullo, de aquello que Borges cínicamente llamaba argentinos de humilde color. Y el gesto de Andrés no era un gesto proselitista, obviamente, nadie lo iba a votar jamás, sino que era un gesto de amor a las masas populares de este sector rioplatense de la patria grande por la cual él siempre vegó.
Yo no estoy como para hablar mucho hoy, así que voy a cortar aquí. Solamente voy a decir una cosa más, y es que así como estoy convencido de que la influencia del Alto Perú en la Revolución de Mayo y su derrota en la Revolución de Mayo tuvo una importancia mucho mayor de la que los historiadores argentinos, inclusive muchos revisionistas, no todos, pero muchos revisionistas están dispuestos a admitir. También creo que al menos en la figura de Andrés, muchas de cuyas ideas hoy en día está levantando García Linera, y debo decir con dolor, sin reconocer la autoría original. Sin reconocer la autoría original. La costumbre de citar sin decir a quién se cita en nuestro país y en Bolivia parece algo bastante extendido. Este hombre tiene en su obra muchas de las claves de interpretación de la realidad americana y de la realidad rioplatense que sorprenderían a muchos argentinos convencidos de que seguimos siendo, si no ya el centro del mundo, por lo menos el centro en Centroamérica del Sur. Cuán equivocados están. Bueno, no voy a decir más, no me da mucho la gola hoy, tengo que ir un poquito, pero reitero mi agradecimiento que estén aquí y rindo con estas pocas palabras que espero hayan sido tan buenas como veraces que son, mi homenaje a uno de los grandes maestros de la izquierda nacional que nos acaba de dejar, y al dejarnos nos ha traspasado sus banderas. Nada más, compañeros.